Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal de Voltum, donde estamos haciendo videos para que personas comunes y corrientes, para que personas como tú y como yo, que queremos poner energía solar en nuestra casa o en nuestro negocio, en nuestra fábrica, o el jefe nos pidió que buscáramos sobre este tema, podamos entender más fácilmente cómo se maneja, qué tengo que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio de energía solar, y todo esto está enfocado en Colombia. ¿Listo? Hoy vamos a ver los componentes y los equipos que trae un sistema de energía solar fotovoltaica. Los sistemas de energía solar fotovoltaica los vimos en este video, vayan y lo ven si no lo han visto. Dijimos que la energía solar fotovoltaica se encarga de convertir la luz del sol en energía eléctrica. Entonces vamos a dar paso entonces ya a ver los componentes que tiene la energía solar fotovoltaica. Voy a compartir la pantalla. Hice una presentacioncita súper sencilla, súper breve, con los componentes para que vayamos charlando sobre ellos. El primer componente y el más importante es el panel solar. Los paneles solares que todos conocemos son un marco con celdas fotovoltaicas. Las celdas están interconectadas entre sí en serie y en paralelo entre ellas, y estas son las que se encargan de crear la energía, ¿correcto? Cuando les pega la luz del sol, lo que hace es que libera electrones, y esos electrones van a ser canalizados por estas rayitas que son conductores, y todos sabemos que el flujo de electrones es el que genera la energía. Entonces, una pregunta muy frecuente es, listo, yo puedo poner un panel solar en mi casa y con eso ya tengo para cubrir toda la casa. La respuesta es depende, y por lo general es no. Los paneles solares que podemos encontrar en la industria en Colombia van desde pequeñas celdas de 0.5 vatios hasta el más grande que podemos encontrar en el mercado es de 400 vatios. Es decir, si usted lo pone en una relación, no sé si se acuerdan cuando compramos bombillos en la tienda de 100 vatios, un panel de estos puede suministrar energía para 4 bombillos de esos solamente. Entonces, digamos que para una casa completa, y ahora más si hablamos para una industria, para una fábrica, es necesario hacer un arreglo de varios paneles conectados en serie en paralelo, que va a ser un video que vamos a ver después, que cuántos paneles, cómo sé cuántos paneles necesito más o menos, y la cantidad de paneles que me están vendiendo, si es verdad o no es verdad. El panel entrega energía en DC, o sea, entrega corriente directa como las pilas, pero la energía que nosotros consumimos es AC, o sea, es energía alterna. Y para entonces vamos a necesitar otros elementos para convertir esta energía que genera el panel solar en energía alterna. Otra de las cosas, digamos, más frecuentes que preguntan es si un panel entrega esa potencia todo el tiempo. Y no es así. Los paneles entregan la potencia dependiendo de la radiación que haya. Es decir, a mayor radiación, más potencia entrega. Entonces, acá vemos, esto es tomado de una ficha técnica de un panel. Vemos que con 200 vatios por metro cuadrado de radiación entrega una corriente de 2 amperios y un voltaje de más o menos 38. Y va subiendo a medida que va subiendo la radiación. Entonces, si supongamos pasa una nube, por aquí tengo un ejemplo, también vamos a depender de la temperatura. A menor temperatura, más voltaje vamos a tener. Entonces, es otro mito que estamos, digamos, desmitificando. Muchas personas tienen la creencia de que mientras más calor haya, es mejor poner un panel solar. La respuesta es no, porque el calor afecta el voltaje y disminuye entonces la potencia del panel. Digamos que entonces, ¿dónde sería un sector óptimo? Un sector óptimo sería un lugar con mucha radiación y que el clima sea frío, el viento sea frío.
sería un sector óptimo, pero en Colombia tenemos muy buena radiación solar. Lo voy a mostrar en otro video, lo voy a comparar la radiación entre Colombia y países que están muy desarrollados en esta industria como son Alemania, como son Italia. Lo podemos hacer con Chile, también se me acaba de ocurrir la idea. Como ejemplo tenemos la radiación en un día normal se ve de esta forma. Es una curva que empieza cuando sale el sol y al mediodía toma su mayor potencia y luego baja. ¿Correcto? Esa es una curva, digamos, teórica de cómo debería generar un panel solar. Pero si vamos a la práctica, aquí tengo una instalación que ya tenemos hecha. Vemos que, por ejemplo, el 1 de octubre del 2019, hoy estamos a 23 de octubre del 2019, vemos que hubo varias nubosidad que afectó esa curva de generación y no se generó la curva constante. Y si lo vemos en otro día, el 31 de agosto, vemos que hubo mucha más nubosidad. Así que si bien el panel puede entregar máximo una cierta potencia, eso va a depender de la radiación. Pero igual vemos que así haya nubosidad, el panel sigue generando, que es otra pregunta muy común. Bueno, y si está lloviendo, si no hay casi sol, ¿el panel genera o no genera? Sí genera, pero menos cantidad de potencia. Y entonces todo esto lo tenemos en cuenta las personas que hacemos instalaciones para hacer un diseño apropiado, depende de cada cliente en su ubicación. Bueno, el siguiente elemento que es muy importante y del que se habla poco en los videos de YouTube es la estructura. La estructura es la que nos va a fijar los paneles de nuestro techo o de nuestra terraza o de nuestro piso. Es un elemento importante. Por lo general son hechas en aluminio y vamos a tener en cuenta que cada estructura depende del tejado que tengamos. Hay tejas, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en teja de barro, en teja grafada, en suelo como tal y en losa o en terraza. Hay que tener en cuenta que esta estructura va a adicionar peso y que yo tengo que tener mucho cuidado con cuántos paneles voy a instalar. Digamos, si tengo una bodega y quiero instalar paneles sobre el techo de la bodega, tengo que tener en cuenta que la carga de los paneles sí la resista la estructura de la bodega o de mi casa o de mi empresa. Y eso es algo que tengo que tener en cuenta yo, que los instaladores no van a hacer porque no es su trabajo hacer estudio de cargas, aunque algunos sí lo hacemos, pero digamos que el trabajo es hacer la instalación de energía solar y el cliente debería saber cuánto soporta su estructura. Muchos instaladores, si hacemos un estudio de cargas, le recomendamos al cliente ciertas zonas donde puede poner su instalación dependiendo de ese estudio de cargas. Pero si usted de antemano lo puede tener, es muy bueno y puede saber cuánto más puede soportar su techo, porque cada panel, incluyendo la estructura, puede estar pesando entre 20 y 23 kilogramos cada uno. Así que si usted tiene un arreglo de 100 paneles, de 200 paneles, ahí es mucho peso de más para una estructura que de pronto en industrias a veces es muy antigua. Nos hemos topado con estructuras muy antiguas que no soportan, con tejas de fibrocemento que también es muy difícil que soporten este peso. Entonces digamos que entraría a hacer una reestructuración en techos o en estructura antes de poner los paneles solares. O si tenemos pues un espacio donde lo podamos poner en piso, es mucho más sencillo porque en piso simplemente es hacer el trabajo civil de empotrar la estructura y se tiene pues ya todo listo. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta, el siguiente equipo, es las baterías. Las baterías las vamos a usar dependiendo de cada cliente
Si no tenemos acceso a la red eléctrica nacional, obvio las vamos a utilizar para poder tener energía en la noche, porque los paneles solares, como vimos en las gráficas, pues solo generan en el día que hay luz del sol. Entonces vamos a almacenar toda esa energía que generemos, la almacenamos en las baterías y con las baterías la usamos en la noche. También hay algunos proyectos en los que se usan baterías y tienen red eléctrica nacional. ¿Por qué? Porque las necesitan hacer algún tipo de respaldo, porque la red no es muy constante en sectores como en la costa Caribe, que la red falla y es muy intermitente. Se usan baterías para hacer respaldos y para hacer configuraciones híbridas, que eso lo vamos a ver en el video que sigue, las configuraciones que podemos hacer y qué equipo necesitamos para cada configuración, dependiendo de nuestras necesidades. Con las baterías viene algo muy importante que es el cargador o el regulador de carga de las baterías. Este equipo, pues hay diferentes tipos de cargadores y depende de la cantidad de baterías que utilicemos. Este equipo esencialmente lo que hace es coger esa fluctuación y que, o sea, la energía del sol, la energía solar, viene fluctuando por la nubosidad, lo que ya vimos. Y en las baterías no admiten una fluctuación tan brusca porque se dañan. Entonces lo que hace este equipo es suavizar esa fluctuación de voltaje para que las baterías no se dañen, y nos cuidan mucho las baterías, y muchos tienen, como lo vemos, indicadores y pantallas LCD que nos van mostrando el estado de carga de las baterías, cuánta batería tenemos, cuánta energía está entrando a las baterías, cuánta energía está saliendo de las baterías. Y por último, tenemos el inversor, que este es el aparato que nos convierte de energía en DC, en corriente directa, a energía en corriente alterna, que es la que nosotros utilizamos. Entonces, esta ya es el aparato que nos transforma la energía para usarla, y hay diferentes también inversores dependiendo de la configuración que estemos usando. Otros componentes que son muy importantes, realmente muy importantes, son las protecciones, el cableado y la tubería. Y estos componentes no voy a entrar a hablar mucho porque la idea es que sea un video más para todos y se necesitaría como muchos conocimientos técnicos para hablar de por qué usar uno y el otro. Y estos conocimientos los tenemos los instaladores, y cada instalador ya sabe cuáles protecciones deben ir dependiendo de las configuraciones, del número de paneles, del número de baterías, el calibre de los cables. Pero es importante que lo tengan en cuenta ustedes también, porque es un costo que está implícito en una instalación y que no se puede escatimar en este costo. No puedes decir, no, póngame menos protecciones, póngame un calibre de cable más bajito para que me salga más barato. Eso no se puede hacer, porque un calibre de cable más bajo significa que se va a calentar más, vas a perder energía, es posible que se llegue a incendiar. Si no tiene una buena protección, es posible que se te quemen los paneles, se te quemen los equipos. Entonces, digamos que es algo a tener muy en cuenta como clientes, de que la instalación debe llevar las protecciones, debe llevar el calibre necesario, sobre todo también porque tenemos en Colombia un reglamento técnico de instalaciones eléctricas que nos exige y nos dice cómo deben ir estas protecciones, cómo deben estos cables, y es importante que sigamos estos reglamentos porque es por seguridad de nosotros, por seguridad de la instalación. Una instalación fotovoltaica puede llegar a durar más de 25 años. De hecho, los paneles solares están garantizados por 25 años. Pero para que duren tanto tiempo, es necesario tener una buena instalación con estos componentes, y ya cada instalador pues debería saber cuáles usar. Y es un conocimiento mucho más técnico, entonces por eso no lo quiero tomar y tocar en este video. Creo que vamos a dejar el video así. Vamos a hablar el próximo video de los tipos de las configuraciones. Si yo tengo energía
de la red, qué equipos debo utilizar de esos, si no tengo energía de la red, qué equipos debo utilizar de eso. Vamos a hablar también del bombeo solar, que es muy interesante. Vamos a hablar de otras cositas en el siguiente video. Este creo que ya me está quedando muy largo. Quiero que sean videos breves. Entonces nos vemos la próxima vez y un saludo para todos. Y les recuerdo también entonces suscribirse al canal. Les voy a dejar aquí el botón para que se suscriban. Y si no vieron el video pasado, lo pueden ver aquí. Y vamos a seguir entonces en contacto. Saludos.